El Señor les bendiga grandemente, hermanitos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Le pido que oremos, hermanitos. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que hables con tu palabra y que esté la guianza de tu Espíritu Santo en las vidas. Señor, da la sabiduría necesaria. Y aquí estamos, Señor, listos para recibir tu escritura, tu palabra, el consejo, Señor. Gracias por mis hermanitos, Padre, que ya están listos para recibir esta palabra. Y mis hermanos que van a escucharla después, también toca sus corazones. Muchas gracias, Señor. Eres muy bueno, Padre. Eres maravilloso. Eres santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 6, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Ordenanzas. Dice así la palabra de Dios, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, hermanitos. Este es el primer mandamiento, la primera instrucción en este pasaje, y tiene similitud, hermanitos, con el tema anterior del día sábado. También habla, hermanos amados, de esta manera similar, hacerlo en el Señor, como cuando también le pide a las damas que se sujeten a sus maridos, como si lo hicieran a Cristo mismo, que consideren como si fuera el Señor al que se sometieran. También aquí dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos amados, una situación muy fuerte de la cual el Señor quería también solucionar, resolver a través de Juan el Bautista. En el libro de Malaquías se mencionaba la profecía de que venía Elías para poner orden en esa cuestión de padres e hijos, porque, hermanitos, eso es terrible, lo que sucede entre padres e hijos. Eso puede hasta acarrear destrucción cuando pues hay desorden, hay rencores. Le voy a leer Malaquías capítulo 4, verso 5, para que usted vea esta referencia y la gravedad también. Dice Malaquías 4:5: yo os envío al profeta Elías, o sea, Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, gran tribulación, segunda venida de Cristo. 6. Él, Juan el Bautista, Elías, con el espíritu de Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese ahora, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. ¿Cuál es la causa del castigo a la tierra con maldición? La condición de los padres con los hijos y viceversa. Si Dios ve que está arruinada la situación entre padres e hijos, hijos a padres, podría castigar la tierra con maldición. Eso es lo que dice Malaquías, mis hermanitos. O sea, el Señor quiere que se arreglen asuntos entre padres e hijos, hijos y padres, haya perdón, reconciliación y se evite el castigo. Por eso es importante que los hijos obedezcan en el Señor a los padres. Volvemos a Efesios capítulo 6, verso 1. Mis hermanitos, entendemos desde lo más simple y lo más normal
incluso para toda la humanidad, es que si un hijos, no honran, no respetan, no obedecen a sus padres, siempre es por un argumento. Siempre hay argumentos. Porque dicen, no fue buen papá, no fue buena mamá, yo no lo voy a respetar, no lo voy a obedecer porque él no cumplió, porque él fue malo conmigo, porque él me abandonó, porque ella no fue buena conmigo. O sea, hay argumentos de los cuales se sujetan los hijos para rebelarse contra los padres. Y esa rebeldía es lo que el Señor dice que puede traer castigo por esa causa a la tierra. Así que hay que obedecer en el Señor, no por causa del hombre. O sea, muchos de ese argumento dicen, no es digno de que yo lo obedezca. No ha hecho méritos para que yo le sea fiel o leal u obediente. Hermanitos, pero dice en el Señor, como si lo hicieran para Cristo, como si se sujetaran a Cristo mismo. A eso se refiere en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y mis hermanitos, entendemos también de parte de los padres, ya que también va a haber instrucción para los padres en este tema, entendemos que los padres, me voy a referir cuando los hijos crecen, ya son adultos, que los padres también maduran y saben medir cuando ya no pueden ordenar a sus hijos como cuando eran niños, jóvenes, solteros, que cosas cambian, pero aún así, si dieran una ordenanza a los papás y ya el hijo es adulto, obedecerlos. Si sus padres les dan buenos consejos, les dan prevenciones, alertas, ordenanzas, también obedecerlos. Si alguno se preguntara hasta cuándo se le debe de obedecer a un padre, ¿será que uno ya casado, con hijos y a edad adulta, todavía debe de sujetarse a ellos? Los padres mismos saben que ya no es igual, pero sí, si hay algún consejo o instrucción, ordenanza, hijo, haz esto, hijo, no hagas esto, claro que sí, obedecerlos, aunque usted ya esté adulto. Pero cuánto más cuando no es así. Obedezca en el Señor. Joven, obedece a tus papás, seas varoncito, mujercita, adolescente, niño, obedece a tus papás. Y dice, porque esto es justo. Esto es justo. Le agrada al Señor que obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Si no tuviera esta parte, hermanitos, que dice en el Señor, entonces parecería que se dificultaría para los que tienen argumentos en contra y dirían, bueno, yo no voy a hacerlo porque él no es buen padre o no es buena madre. Pero aquí está diciendo, y con esto nos cancela todo argumento contrario, en el Señor. Hazlo en el Señor. No lo hagas tanto que si se lo merece o no. No, Dios te dice, obedece a tu padre, a tu madre en el Señor. Ahora dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En verdad, mis hermanitos, usted sabe que honra a tu padre y a tu madre está dentro de los 10 mandamientos en esa lista. Y se habla de los mandamientos y solamente se da la ordenanza, pero en este caso habla de los efectos. Y aquí dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Primer mandamiento con promesa. Que te va a ir bien. Así que honren, obedezcan a sus padres. Ahora vemos lo siguiente. Le toca a los padres. Verso 4. Y vosotros padres, ustedes padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto, hermanitos, en otra parte dice que uno no los moleste, uno no los maltrate, para que no se desalienten esos hijos. Bueno, que no los exaspere, más exactamente. No exasperéis a vuestros hijos, dice en otra parte, para que no se desalienten. Aquí dice, ahora por el lado de los padres, vosotros padres no provoquéis a ira, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, también nosotros, hermanitos, aunque somos los de la autoridad sobre ellos, tal vez haya ocasiones en que no actuemos tan justamente, tal vez movidos por algo o incluso cometiendo errores, no seamos justos con ellos, sea que los regañemos de más. Como en el mundo se dice, hermanitos, se nos pasó la mano con ellos, contra ellos. Cuando uno corrige, cuando uno regaña, cuando uno reprende, tal vez se le pasó la mano. Dijo palabras hirientes, lastimó el corazón de su hijo. Bueno, no lo haga. Dice la Escritura que uno no lo provoque a ira. Se pueden enojar y ellos siempre van a guardar en su corazón el recuerdo de cómo los trató uno. Bueno, hermanitos, quisiera añadir, ya que está incluido, que nos pidamos perdón, confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y nos perdonemos los unos a los otros. Está incluido, ¿por qué no? Papás, cuando es necesario, pedirle perdón a nuestros hijos. Decirle, hijo, perdóname, te lastimé. Perdóname, hijo, estaba muy enojado. Perdóname, hijo, te dije lo que no había pensado, estaba muy molesto. Perdóname, porque pues me desahogué, derramé mi coraje contra ti. Perdóname. Es bueno, hermanitos, pedir perdón. Ya si nos perdonan, qué bueno. Pero ser humildes también. Eso no nos quita autoridad. Hermanos, padres de familia, uno no va a decir, oh, con eso me voy a someter a mi hijo, voy a perder mi autoridad o respeto. No, no. Al contrario, va a causar que sane el corazón de su hijo. Y bueno, le repito, perdonaos los unos a los otros. También estamos incluidos los papás. Así que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. También dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, criarlos, disciplina, amonestación del Señor, o sea, a través de la palabra y de los mandamientos de Dios. Claro que sí. O sea, hermanitos, uno puede amar, pero también criar, no provocarlos a ira, y sí en disciplina. Pero eso es desde el comienzo, hermanitos, ya que el libro de Proverbios habla mucho de esto. Proverbio quiere decir enseñanza. Y tenemos en la Escritura el libro de Proverbios que habla de corregirlo a tiempo, castigarlo a tiempo, y si no se le corrige, es que no se le ama. Y hermanitos, pero corrección con amor, con disciplina, con verdad, y hasta, puedo decir, con claridad. ¿Por qué con claridad? Que su hijo sepa por qué se le corrige, por qué causa. No solamente uno arrebatado por ira, enojo, llega y le da cinturonazos, pero el hijo no sabe ni por qué o qué estuvo mal, sino pues hablarle, enseñarle. Y sí, mis hermanitos, bíblicamente se debe de corregir con vara, pero en su tiempo. Me refiero cuando son pequeños. Cuando son grandecitos, ya no, mis hermanitos.
Y no es violencia intrafamiliar como se piensa en el mundo, no. Porque dice la Escritura, corrige con vara a tu hijo en tanto que hay esperanza. Si lo corriges con vara, no morirá. O sea, no lo va a destruir. Pero también dice, pero no te exaltes sobremanera, no sea que lo destruyas. O sea, como se decía, que se le vaya a pasar la mano. No, mis hermanitos, chiquitos, se toma con vara, se les corrige y no es violencia, sino que usted no ha perdido el control por la ira, enojo, y lo hace conscientemente, con cabal juicio, con amor, para que se enderece ese chiquito antes de que crezca más. Así que hacerlo, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro que se necesita sabiduría para esto, hermanitos. Porque si fuésemos injustos con ellos y ellos lo tomaran así y no entendieran o lo tomaran como por qué a ellos se les trata así y a otro hermanito de ellos no, va a causar un dolor, se va a sentir rechazado, desechado. Usted sabe, y hasta tal vez lo llegó a decir, que hubo reproches diciéndole, quieres más a mi hermano que a mí. ¿Y por qué a mí sí, a él no? O viceversa, a él no y a mí sí. Y hay heridas. Y se crece con esas heridas por años, hasta pensando que sus papás tenían favoritos, tenían consentidos. Y por dentro uno decía, a mí no me quiere, a mí no me quiso. Y son heridas dolorosas, profundas y duraderas. Así que mis hermanitos, por eso, en el Señor, hágalo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, también puede usar la palabra de Dios. Mira, hijito, está escrito, no dirás falso testimonio. Así que ya no mientas, hijito. Mira, hijita, dice la palabra del Señor, no codiciarás esto, el otro. Y en la palabra, amonestación del Señor, a través de la Escritura que usted ha aprendido. Así que mis hermanitos, oigamos la palabra, vamos a atenderla. Y dice ahora, siguiente instrucción, verso 5. Esclavos, hermanitos, en ese entonces, cuando se escribió la Biblia, era un tiempo que la esclavitud pues era algo normal. Y ahora, mis hermanitos, ¿por qué no mencionarlo? En el Antiguo Testamento se habla de la esclavitud, pero se reguló, se legisló, Dios veía legal la esclavitud, que un hombre pudiera comprar a otro y que lo cuidara, que no lo maltratara, que no fuera violento, pero solamente era contrato de 6 años. Eso es lo que dice Éxodo 21, la ley de los esclavos. Lo podrá leer en su casita usted. Lo que el Señor, hermanitos, no permitía era la violencia, no maltratar a la persona, aunque fuese esclava. Entonces, en aquel entonces, sí, había esclavitud. Ahora, hoy, en nuestro tiempo moderno, en nuestra última generación, claro que la esclavitud, hermanitos, es mal vista. Es otro contexto, otro tiempo, otra edad, incluso cultura. Y hermanitos, no se ve bien la esclavitud. Incluso hubo, por ejemplo, como en Estados Unidos, guerra en contra de la esclavitud. Abolir la esclavitud. Porque, claro, pues sin palabra de Dios, los amos abusaban, golpeaban, maltrataban, no pagaban. Trataban a los esclavos de una manera muy, muy terrible, casi como si no fueran humanos, personas. Así que aquí primeramente le habla a los esclavos, ya que sí podía haber. Y dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Amo, patrón, jefe. En nuestros tiempos equivale a jefe,
a su patrón, claro que sí. Y no somos esclavos, pero sí aplica a nosotros. Dice, con temor y temblor. Y también, similar a los otros mandamientos, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Si las esposas se van a sujetar a los esposos, sea como al Señor. Si los hijos van a obedecer a los padres, que sea en el Señor. Y ahora los esclavos ayudantes, empleados, pues obedezcan, traten bien, obedezcan a sus patrones, jefes, en el Señor también, como a Cristo, con temor y temblor como a Cristo. Uno dirá, no, pero ese patrón es gritón, es injusto, es malo, es explotador, es un tirano, es un dictador. Se puede decir del maltrato de los jefes allá afuera en el mundo, cómo tratan a sus empleados, a sus ayudantes. Y podría ser un argumento, no, a este no. Pero dice, hermanitos, como a Cristo. Y esa persona no es Cristo, pero como a Cristo. Y yo sé que usted que ama al Señor, a Cristo lo trataría muy bien y le obedecería con fidelidad, lealtad. Hágalo así, como si ellos lo fueran, no lo son, pero hágalo como a Cristo. Obedezca a sus patrones. Ahora, verso 6 añade, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanitos, sirviendo al ojo, en nuestros términos, usted lo sabe y es muy sencillito de entender. O sea, trabajar solamente cuando nos ven. Y cuando no nos ven, no nos esforzamos, no le echamos ganas, o no hacemos nada, porque no nos ven. Pero llega el patrón y todo el mundo a correr, a agarrar sus herramientas y echarle ganas. Eso es servir al ojo, hermanitos, eso es falsedad, eso es ser falso. Pero aquí dice, hermanitos, todo este pasaje, no sirviendo al ojo, no solamente cuando te ve, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y hermanitos, servir de corazón, con alegría, con buena voluntad. Eso es lo que dice el Señor. Ahora fíjese lo que dice el 7. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Nuevamente, como si lo hiciera el Señor. Olvídese de los hombres, como son, como lo tratan o maltratan. Hágalo como para el Señor y no para los hombres. Si usted así, en su trabajo, porque en el contexto que leemos, no está hablando del templo, en su interior, de obedecer a los pastores. También eso es otra instrucción que no se da en este pasaje. Pero no habla del interior de la iglesia, sino habla de su trabajo. En su trabajo, obedezca a su jefe, obedezca a su patrón y hágalo como si sirviera a Cristo, como para el Señor y no para los hombres. Dice el 8, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, va a haber recompensa del Señor, va a recibir lo que haya hecho. Así que sí, Dios le va a bendecir mucho. Si los hijos obedecen a los padres, si los padres crían bien a los hijos, si los ayudantes, trabajadores, obreros, empleados obedecen a sus patrones, a sus jefes, claro que hay recompensa. Ahora el verso 9 va para los patrones. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, o sea, en el Señor, como al Señor, claro que sí. Dice, dejando las amenazas. No amenacen. Si usted es patrón, jefe, tal vez no dueño, tal vez no el jefe de todo o el dueño,
tal vez a cierta altura de autoridad, tal vez hay más arriba de usted en cuanto a autoridad, aunque usted no sea el mero mero como dicen afuera, sino pues parte del liderazgo. Bueno, trate bien, no amenace, no diga te voy a correr. Oh, hermanitos, esa es una palabra fuerte. Cuando yo era joven, trabajé en un lugar y una vez el patrón me habló tan fuerte con esas palabras: te voy a correr. Mi vida no fue la misma, hermanitos, en ese trabajo después de oír esas palabras. Me sentí ya no parte de ese trabajo por esa amenaza: te voy a correr. Oh, hermanitos, pues ahora yo lastimado, herido, pues era un muchacho, hermanitos, no era maduro, estaba muy verde. Y pues usted sabe que un adolescente se deja llevar más por sentimientos que por razonamiento. Entonces, pues lastimó mi corazón el patrón, y ahora era yo el que quería irme, porque me amenazó de esa manera. Yo buscaba la forma de irme, y a la verdad, siendo así adolescente, bueno, tenía 15 años, me fui, hermanitos, porque me lastimó mi patrón, diciéndome te voy a correr. Hermanitos, pasaron semanas, yo viendo cómo me salgo, cuándo me salgo, cómo le hago, y pues yo era un chamaco, hermanitos, pero pues así dice la palabra de Dios. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, el Señor Jesús es Señor de amos y de esclavos, de ricos y de pobres, de grandes y de pequeños. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Acepción de personas, o sea, exceptuar, excepto este, no. Para Él somos iguales, hermanitos. Sea patrón o sea siervo, empleado, para el Señor Él nos ama igual. Para Él somos almas, para Él somos su creación, pero ahora que somos de Dios, somos sus hijos, porque creímos en el Señor Jesús y le recibimos. Así que mis hermanitos, también los patrones deben de ser así, o sea, tratarlos en el Señor, y sin amenazas, y estando conscientes que si uno es amo, patrón, jefe, arriba de nosotros también hay un Señor. Jesucristo es el Señor. Así que están estas instrucciones. En otros pasajes, hermanitos, también habla de estos mandamientos y añaden detalles. Y claro, por ejemplo, también se dice en la Escritura que no solamente se sirva de buena gana a los patrones amables, a los cordiales, afables, no, sino también a los difíciles de soportar. Y llegaremos a esos pasajes, hermanitos, si seguimos en la tierra todavía. Así que todo lo que haga, hágalo para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres. Y así, hermanitos, el Señor le va a dar recompensa y usted será mejor, porque si se fija en los hombres como son, se le va a quitar las ganas de servirle bien. Cuando el patrón es malo, o el papá o la mamá, humanamente se van las ganas, se va el aliento, se va el ánimo de tratarlos con obediencia. Pero si lo hace en el Señor, nunca se va a apagar ese ánimo, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por las instrucciones, mandamientos que tú nos das en tu palabra, que queden grabados en el corazón de mis hermanos. Ayuda a mis hermanos, dale sabiduría a través de esta palabra y la pongan por obra los padres, los hijos
como vimos en temas anteriores, las esposas, los patrones, los empleados, todos hagan tu voluntad. Mis hermanitos que han oído esta palabra, Señor, que obedezcan esta palabra y tú les darás la recompensa. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. En este día, guarde su corazón, como está escrito, sobre toda cosa que guarde su corazón, porque de él mana la vida. El Señor con todos ustedes. Amén.